Ahora vamos a ver, compañerines chulos y compañerinas hermosas, la exocitosis, con todo respeto a los dos, ¿eh? La exocitosis es el mecanismo de transporte celular activo. Activo, acuérdense que estamos viendo transporte activo, porque aunque no lo mencionen los esquemas, para hacer esto se requiere mucho ATP. Y ya vimos desde videos anteriores que el ATP es la molécula energética más poderosa del puerco humano. Del cuerpo humano, perdón, es que como que ya estoy aumentando mucho de peso yo también. Bueno, así como algunos compañeros que yo veo están bien delgaditas y de 15 años. Bueno, ya. Pobrecitas. Futuras diabéticas, las saludo desde aquí. Bueno, entonces la exocitosis es el mecanismo de transporte activo por el cual las macromoléculas, fíjense, yo les decía que por transporte activo se transportaban moléculas grandes o muy grandes, inclusive gigantescas químicamente hablando, las cuales por transporte pasivo pues no se pueden transportar, no se pueden pasar hacia adentro o hacia afuera de la célula. Entonces, ¿qué inventó Diosito? Pues el transporte activo. Para esas grandes moléculas o para esos grandes... Van a ver al ratito unas imágenes. Para esas grandes cosas que se tienen que transportar, que se tienen que ingerir, que se tienen que comer, inclusive, no se puede hacer a través simplemente del transporte pasivo, por poritos, por proteínitas chiquitas, por o menos por la membrana, la doble capa de fosfolípidos, esa todavía está más delgadita. Entonces, qué inventó la naturaleza por voluntad de Dios? ¿Eh? La exocitosis y la endocitosis y la transitosis que requieren energía. ¿Mm? Entonces, esta exocitosis es un mecanismo de transporte celular activo por el cual las macromoléculas, macro significa grandotas, contenidas en vesículas citoplasmáticas, se transportan desde el interior celular hasta la membrana plasmática para ser vertidas al medio extracelular. Fíjense en esto último, ahora va la exo es hacia afuera, ¿sí? Entonces esas sustancias tienen que ser eliminadas, no absorbidas, sino eliminadas o transportadas fuera de la célula, ya sea porque la célula, si las retiene, se intoxica, o bien porque esas sustancias se requieran en otro lado. ¿Sí me explicó? Bueno, exo es hacia afuera, al igual que la endocitosis. La exocitosis requiere de englobar partículas en vesículas, que en este caso se generan en el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, que no se ve aquí, pero que debe estar acá por acá abajo, ¿verdad? Produce las vesículas, y las vesículas son como membranitas, y ven, también tienen la doble capa de fosfolípidos. ¿Y qué tienen adentro estas vesículas? Partículas en solución acuosa, que al llegar a la membrana, esta vesícula se fusiona con ella, toma estas partículas que de otra manera no podrían salir por grandotas, porque son muy inestables, porque son muy reactivas o porque simplemente así quiso Dios. ¿Eh? Y son vertidas al exterior celular. Por eso les decía, en los esquemas hay que analizar cuál es el exterior celular y el interior celular. Y aquí estamos viendo las flechitas hacia dónde va todo, de adentro hacia afuera. Aquí dice citoplasma, es dentro de la célula. Aquí dice fuera de la célula. Y aquí las flechas nos indican que efectivamente va hacia afuera. La membrana celular las expulsa y luego se repara. Las vesículas muchas veces se integran a la membrana, otras se deshacen y se integran al citoplasma, para luego ser reciclados todos sus componentes y volverse a usar. Entonces, compañerines, las
sustancias viajan hacia la parte interna de la membrana, se fusionan con ella, y descargan al exterior celular los productos que pueden ser, chilindrino, dice aquí, ¿de dónde saqué eso? Que pueden ser los siguientes. ¿Qué productos se pueden exportar? En este caso la célula está sacando, entonces está exportando. ¿Sí? Ese tipo de transporte pues es hacia afuera, ¿verdad? Hormonas. Las células del páncreas hacen eso, exocitosis. Por ejemplo, la insulina. ¿Qué otra? Enzimas. Por ejemplo, el hígado produce muchas enzimas digestivas. ¿Sí? El páncreas también. El mismo estómago produce ácido clorhídrico y gastrina. En fin. Neurotransmisores que son imprescindibles para la transmisión de los impulsos nerviosos. Eso los producen los nervios y por exocitosis, ¡pum!, del nervio salen neurotransmisores, sustancias químicas que van a favorecer la transmisión del impulso nervioso para que tu corazón lata a su ritmo, para que los músculos activen al esqueleto, etcétera. 4. Toxinas derivadas de los medicamentos o venenos. ¿Cómo ves? Los medicamentos, aguas, producen sustancias que, si son excesivas o que el paciente no tolere, por ejemplo, si hay una reacción alérgica a algún medicamento, pues en lugar de ser bueno es una toxina y se tienen que eliminar. ¿Va que sí? Bueno. 5. Restos de organelos dañados. Ya saben que por apoptosis principalmente la célula empieza a morir. O también a veces no muere y saca los organelitos que están dañados. Y también los engloban y pum, sacan eso para que después llegue la sangre, se lo lleve esos restos que ya no sirven y a través de la orina principalmente se eliminen. Aquí tenemos un ejemplo de exocitosis. No vayan a poner que la exocitosis es que las neuronas, no, es un ejemplo. Las neuronas, las células del páncreas, un montón de células hacen esto, que es la exocitosis. Y aquí estamos viendo un par de neuronas. Esta es una neurona y esta es otra. La neurona A y la neurona B. La neurona A va a través del ATP producido en la mitocondria a producir en su aparato de Golgi o en su retículo endoplasmático liso, va a producir neurotransmisores y los va a englobar. Al englobarlos los va a liberar. Al liberarlos van a llegar a otra neurona. Esta neurona se va a activar y va a hacer lo mismo. Aquí puede haber una neurona C, D, E, F, G, en fin. Ya ven que los nervios recorren todo el cuerpo, ¿no? Así es como se transmite, por ejemplo, un impulso nervioso desde el cerebro hasta la punta del pie. Si yo quiero mover mi dedo gordo del pie izquierdo, el cerebro da una orden, fíjense, que es en parte es esto, que neurotransmisores, pum, 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 vayan pasando de una neurona a otra y que en esta parte, ¿sí?, se haga la transmisión del impulso nervioso y yo pueda mover algún músculo de manera voluntaria y también de manera involuntaria se mueven. Pues el corazón son movimientos involuntarios, todo el día, millones de veces durante tu vida, ¿verdad? Como ya lo vimos en anatomía. Bueno, entonces el chiste es que estos neurotransmisores que están en la A deben de pasar a la B por exocitosis. Aquí se producen las vesículas en los aparatos de Golgi, en los retículos lisos, y se liberan los neurotransmisores o neuromoduladores. Y en este caso estamos viendo que la exocitosis ocurre desde una neurona superior, acá, a una inferior, de la A a la B, y esta por endocitosis los mete y va a tener un efecto. A lo mejor esta neurona mueve al corazón, mueve el músculo cardíaco, porque las neuronas para eso están, para mover, para producir movimientos en los músculos. A lo mejor esta neurona mueve a tu intestino en sus movimientos peristálticos para que el intestino mueva todo el material fecal y lo expulse.
A lo mejor esta neurona lo que transmite son hormonas para la excitación al momento de las relaciones sexuales y lo que hace es lubricar, provocar lubricación en la vagina, provocar erección en el pene. A lo mejor esta neurona lo que hace es eh, mandar neurotransmisores o neuromoduladores a las piernas para cuando vas a correr en una competencia estén tensas, rígidas, ¿sí? Y se muevan a gran velocidad. A lo mejor estas neuronas están en el cerebro y lo que transporta son neurotransmisores para que haya un entendimiento mayor. ¿Ok? Entonces, compañeros, ese sería un ejemplo de la exocitosis. Ahorita regresamos.